No sé si notaron de qué se está hablando. Aparentemente un sueño, una visión que tuvo Jeremías la primera parte, pero después le fue confirmada. Cuando ustedes ven la visión y cuando ustedes ven la confirmación de esa visión, ¿qué ven en lo que Jeremías estaba soñando? ¿Qué alcanzaron a percibir? Pregunto, cuando lo explique, es normal que muchos digan, ah, por supuesto, claro. Pero antes de explicarlo, los hermanos que estaban leyendo pudieron haber tenido el mismo sabor. ¿Qué vieron? Ahorita que estábamos leyendo, ¿qué descubrieron? ¿Qué pudieron ver? Eh, Dice la hermana Violeta del nuevo pacto. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Que Él ya no se acordará de nuestros pecados. ¿Quién dijo esto? Ferney Arias. Que Él ya no se acordará más. El versículo 34 dice así, que Él ya no se acordará más. El nuevo pacto que luego sale en Hebreos, efectivamente también, sí. La misericordia de Dios, el fin del mundo. Realmente está hablando parece que está hablando, si pareciera como hablando del fin del mundo, está hablando la salvación, la gracia, el evangelio. Esa es la palabra en especial. Pero sí, lo que dijeron los hermanos está hablando, excepto del fin del mundo. Realmente está hablando del fin del pecado. Eso es lo que está hablando, el fin del pecado. El Espíritu Santo está hablando el fin del pecado, está hablando el comienzo de la manifestación del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Ciertamente, vamos a leer sobre todo eh, el último versículo dice, y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos del oriente, será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre. Cuando leemos esto, está hablando el fin del pecado. Eso es lo que está diciendo. Vamos a mirar, al considerar esto, es inevitable que pensemos en varios pasajes del Nuevo Testamento. Varios pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, aquí cuando dice, de la ceniza de todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos del oriente, será santo, no será arrancada ni destruida para siempre. No sé si ustedes pensaron también en Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10. Vamos a mirar Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10 aparece la historia de Cornelio. ¿Sí se acuerdan, no? Hechos capítulo 10. Empieza con Pedro. Con Cornelio. Primero Cornelio tiene una visión. Dice desde el versículo 1, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio Centurión. A este hombre, ¿quién se le apareció? A este hombre se le apareció un ángel, así, lo vio en visión. Dice el versículo 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este reposa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, cuando llega el fin del pecado. Aquí en Hechos 10, después de que Cornelio tiene esta visión y que Pedro le va a decir lo que tiene que hacer, lo que él debe hacer, se lo va a decir Cornelio. Todo el mundo quiere saber qué tengo que hacer para ser salvo, qué tengo que hacer para estar seguro de que voy a ir al cielo. Pues aquí, en este capítulo, estamos viendo, así como vimos ahorita en el capítulo 31 de Jeremías, aquí estamos viendo el fin del pecado. No sé si sabían, en esta historia aparece, lo vamos a leer y se van a dar cuenta. Vamos a mirar precisamente después, se le apareció a Pedro en el versículo 8. En el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaba a la ciudad, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis.
y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había toda clase de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Ya se están acordando, ya se están dando cuenta que es lo que aparece en esta historia, ¿no? Ya se acuerdan, bueno, ¿por qué aquí aparece el fin del pecado? Miremos cómo dice. Dice en el versículo 13, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y comen. Aquí había toda clase de animales, animales limpios, animales inmundos. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Qué importancia tiene que habían animales limpios y animales inmundos? ¿Qué representan los animales limpios y los animales inmundos? En la Biblia habla, en Levítico capítulo 11, sobre los cuadrúpedos que tienen pezuña hendida y rumian. Hay cuadrúpedos de todo estilo, pero hay unos que tienen garras, hay unos que son carnívoros, hay unos que comen muchas cosas, hay omnívoros, pero en especial cuando dice rumia y tiene pezuña hendida, los que se alimentan de la vegetación. Así es. Entonces, ciertamente el cerdo, por ejemplo, tiene pezuña hendida, pero el cerdo come todo lo que le pongan al frente. El cerdo tiene una característica que incluso come sobre sus mismos excrementos. Él excreta, defeca encima de donde él está comiendo. Y así da media vuelta y come. Esa es la característica del cerdo. El cerdo representa, en la Biblia se habla de no deis no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Sí han escuchado, no? ¿Y a qué se refiere? Se está refiriendo a personas. Cuando habla de perros, de cerdos, está hablando de personas. Entonces aquí cuando está hablando de, en este caso, de que había toda clase de animales, está hablando de los seres humanos. ¿Qué clase de animales habían? Solo hay dos. Acuérdense, toda la Biblia está hablando, ustedes muchas veces me van a escuchar decir, toda la Biblia está hablando de dos. Sí, toda la Biblia habla de dos. La condición del ser humano destituido, la condición del ser humano nuevamente unido a Dios. Destituido, separado de Dios, unido a Dios, reconciliado con Dios, en paz con Dios. Solo hay esos dos, el que está con y el que está en contra. Y muchas veces hemos hablado sobre ese versículo. Jesús dijo, el que no es conmigo, en contra mía es. ¿Está con Dios o está en contra de Dios? Aquí sobre los animales que representan a toda la humanidad, a pesar de que había muchos, imagínense qué animales veía, dice toda clase de animales, ¿no? Habían animales limpios, animales inmundos. Habla de dos, animales limpios, animales inmundos. ¿Qué representan esos animales? Representan a todos los seres humanos. Los que ya han sido limpiados, ya saben, bueno, sé que en ese momento hay personas nuevas y de pronto no sepan qué personas son las que la Biblia llama limpios. ¿Qué persona es limpia? Vamos a mirar un versículo que está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Hay muchos, pero vamos a mirar de momento ese. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice el versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué dice ahí? Nos lavó. Para que una cosa esté limpia, tiene que ser lavada. ¿Qué cosa es lo que hacía separación entre Dios y el hombre? El pecado. Pero miren cómo dice acá, de Jesucristo. Habla así de nuestro Señor Jesucristo. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No sé si habían considerado esto, pero aquí dice, nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Cómo nos lavó de nuestros pecados? Nuestro Señor Jesucristo, muchas personas no tienen claro eso, pero aquí lo estamos leyendo. Muchas personas no tienen claro que Jesús nos lavó. ¿De qué cosa nos lavó? De nuestros pecados. Ahora, ¿eso hace que estemos limpios? Sí. Vamos a mirar otro versículo, vamos a mirar Primera de Corintios 6, versículo 11. Primera de Corintios 6, 11. ¿Qué dice Primera de Corintios 6, 11? Primera de Corintios, pero sin perder Hechos 10. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Dice Primera de Corintios, erais algunos, mas ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Para que una persona sea santa delante de Dios, no es lo que nuestra imaginación nos dice. Nuestra imaginación nos dice santo únicamente las estatuas. Así piensan algunas personas. Las estatuas no son santas, las estatuas son estatuas. Hay personas que piensan, bueno, entonces santos los que ya murieron. No, tampoco. Las personas piensan que es santo el que murió porque ya no puede hacer maldades, pero no es eso. No porque una persona deje de hacer maldades físicamente ya no es mala para Dios, porque la maldad para Dios es la que está en el corazón. Así una persona esté quieta, quieta, como un muerto. Así una persona se quede quieta, 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 cruce sus brazos así como le cruza. A los muertos le cruzan los brazos así, ¿cierto? O acá, más o menos así. Le cruzan los brazos. Entonces, así que una persona se quede quieta, quieta, quieta y trate de no hacer males, Dios mira el corazón. Dios mira la maldad que hay en el corazón. Dios no mira lo que una persona hace visiblemente. Las personas llaman santidad a alguien que murió por eso, porque se imaginan que santo es el que ya no hace. Pero no. Cuando miramos en la Biblia, santo, ¿quién es? Aquí lo leímos. Ya fuimos santificados. En Hebreos dice más exactamente por qué fuimos santificados. Por el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Con ese derramamiento de sangre, ¿qué otra cosa se cumplió? El nuevo pacto. Cuando nosotros tomamos la copa en la Santa Cena, esa copa, ¿qué es lo que representa? Esa es la copa de la sangre del pacto, el nuevo pacto, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No sé si sabían eso. Muchas personas toman y toman como si fuera algo milagroso, como si les fuera a ir bien porque toman de esa copa, pero no. Leamos exactamente qué significa cuando una persona toma de la copa. Eso está en 1 Corintios, estamos en 1 Corintios. Eso está en 1 Corintios capítulo 11. Capítulo 11, versículo, dice, el versículo 25. El versículo, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Han oído la expresión de nuevo pacto? Antiguo pacto, nuevo pacto. Hoy, cuando la hermana Violeta lo escribió, ¿no? El nuevo pacto, la hermana Violeta escribió, Pedro para todo aquel que... Pero, ¿perdón? Perdón para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La hermana Violeta hace poquito escribió el nuevo pacto, porque hoy leyendo Jeremías 31, todo Jeremías 31 estaba hablando de el fin del pecado. Por eso nombramos Hechos capítulo 10. No terminamos de leer ese versículo, pero ya estamos llegando allá. No, bueno, aquí está hablando de el nuevo pacto. Ese nuevo pacto fue en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Él para qué derramó su sangre? ¿Para qué derramó su sangre? Para que nosotros fuéramos limpios del pecado. Ya lo leímos en Apocalipsis. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto no lo enseñan. Si tú has asistido a alguna iglesia, no sé, por mucho tiempo, y te preguntamos si tú eres pecador, lo normal es que contestes en modo natural, como contestaría todo ser humano que no ha leído la Biblia. ¿Cómo contesta una persona que nunca ha leído la Biblia? Todos somos pecadores. Así contestan también líderes y pastores que sí han leído la Biblia. Entonces, y eso es el hombre natural. El hombre natural, lo que contamina lo que sale de nosotros. ¿Y qué es lo que sale de nosotros de manera natural? Sin conocer de Dios, sin conocer la palabra de Dios. Todos somos pecadores. Eso es lo que sale de nosotros. De manera natural, espontánea, fluye. ¿Cómo? Todos somos pecadores. ¿Qué dice la Biblia? Jesús nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vamos a mirar un versículo, vamos a mirar 1 de Juan capítulo 3, versículo 1. 1 de Juan capítulo 3, versículo 1. 1 de Juan capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muchas personas cuando nos escuchan dicen, pero lo que ustedes explican es cierto, es bíblico, está en la Biblia, pero ¿por qué en las iglesias que he estado, varios hermanos que ya recibieron la salvación nos han dicho eso? ¿Por qué en varias de las denominaciones o iglesias donde hemos estado, por qué no nos enseñaban esto? Nos enseñaban muchas cosas lindas, feas no, lindas, pero no nos enseñaban que Jesús nos lavó de todo pecado. Lo leímos en Apocalipsis 1:5, al que nos amó
y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Somos limpios o no somos limpios? ¿De qué somos limpios? Cuando miramos ahorita Hechos 10, se habla de dos tipos de animales. Toda la Biblia está escrita hablando de dos. Entonces, ¿cuáles son los animales limpios? ¿Cuáles son los animales inmundos? ¿Qué es lo que representa el animal limpio? El que ha sido limpio de su pecado. De eso es que habla la Biblia, de que ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. El que es limpio, ¿de qué cosa es limpio? Del pecado. Entonces, el que todavía es sucio, el que todavía es inmundo, ¿por qué es inmundo? Porque es pecador. ¿Qué es lo contrario a haber sido limpio del pecado? Lo contrario a haber sido limpio del pecado es ser pecador. ¿Cómo está la gran mayoría, el 99.9% de la población? ¿Cómo está la gran mayoría de la población? No dicen que son pecadores. 99% de la población dice son pecadores. Entonces, ¿quiénes no son pecadores? Solamente ese 1% pueden alcanzar lo que hoy leímos. Hoy leímos, no sé si se dieron cuenta, pero también en Jeremías capítulo 31 habla al principio, cuando empezamos a leer, de los que alcanzaron la gracia. Los que alcanzan la gracia, esas personas que son libres del pecado. Los que no alcanzan la gracia, ¿cómo se llaman? Pecadores. Limpios del pecado versus pecadores. La Biblia nos está mostrando el cuadro general de lo que es el ser humano. O es limpio o es pecador. En Hechos capítulo 10, cuando miramos sobre los animales limpios y los inmundos, que representan, ya saben a quién, a los que son justos. Bueno, el que es limpio del pecado tiene otro nombre. Limpio del pecado significa justo. Por consiguiente, el otro, el que todavía no ha sido limpio del pecado, ¿cómo se llama? Pecador. ¿Sí? El que es limpio del pecado, justo. El que todavía no ha sido limpio del pecado, pecador. Así es. Vamos a mirar entonces Hechos, nuevamente Hechos. Volvamos a Hechos. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. La historia de Cornelio, cuando Cornelio y toda su casa reciben la salvación. En Hechos capítulo 10, estábamos en el versículo 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Que en esa visión que tuvo, él entró en un éxtasis. Él tuvo una visión, o sea, no fue un sueño. Es diferente una visión que un sueño. Un sueño, la persona se despierta, puede ser pesadilla o cosas así. Pero una visión, la persona siente que estuvo allá, siente que fue real. No es diferente a un sueño. Quienes han experimentado visión saben de qué estoy hablando. Quienes solamente han experimentado sueño han tenido pesadillas o sueños lindos o cosas así. Pero por ejemplo, lo que leímos hoy de Jeremías, la primera parte de ese capítulo 31 de Jeremías está hablando de una visión. Cuando él volvió en sí, wow, él estaba muy feliz. Lo que estaba viendo era buenas noticias, porque lo que se le había descrito en esa visión era el Evangelio. Vamos a mirar qué dice el versículo 15, después de Hechos 10. Después de que le dijeron sobre animales limpios e inmundos, después de que se le dijo: levántate, Pedro, mata y come, Pedro dijo: no, yo ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pero miren qué dice el versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. El último versículo, el versículo 40 de Jeremías capítulo 31, no sé si se dieron cuenta, creo que sí, entre varios hermanos escribieron una cosa, otra cosa. El fin del pecado, ya no hay más, ya no hay más. La gente entonces, ¿por qué dice la Biblia que ancha es la puerta que lleva a la perdición y que son muchos los que entran? Porque la mayoría no puede creer a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra que ya nos limpió nuestro Señor Jesucristo. Por medio de su sangre, con el lavamiento de su sangre, nos introdujo en el nuevo pacto. Ahora lo leímos cuando leímos la institución de la Santa Cena. ¿Sí? Cuando dice: esta es la copa del pacto, el nuevo pacto, el pacto en mi sangre. Está hablando del nuevo pacto. En Hebreos capítulo 10, versículo 9, nuestro Señor Jesucristo habla de dos cosas. Otra vez, dos. No vamos a perder aquí Hechos 10, que vamos a volver. Si nos alcanza el tiempo, ya nos queda un minuto. Pero rápidamente, vamos a mirar
eh, en Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 9. ¿Qué dice? Dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es nuestro Señor Jesucristo. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo que tenía que ser quitado? El viejo pacto. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo que fue establecido? La Biblia dice que en los que hemos nacido de nuevo ya estamos muertos a la ley. Eso era el antiguo pacto. Pero el antiguo pacto era el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Eso era el antiguo pacto. ¿El nuevo pacto qué es? El nuevo pacto es nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio. Leamos el versículo 10. Dice el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. A nosotros no nos cabe en la cabeza, no nos cabe en el entendimiento, ¿cómo así? Que una vez para siempre. Porque el ser humano está acostumbrado a que todo tiene límite. Todo lo que el ser humano hace tiene límite, es finito. Finito es, tiene un fin y cercano, no es muy lejano. Todo, por ejemplo, una casa, se construye una casa muy linda. Sabemos que esa casa va a desaparecer. Ahora la vemos, pero no, en unos años ya no va a estar. Así ha sido en toda la historia, todo lo que los hombres han hecho. Ustedes oyeron de los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas. ¿Dónde está eso? ¿Sí? Ustedes oyeron el Coloso de Rodas, una de las 7 maravillas. ¿Dónde está? Ustedes miran, de pronto ustedes buscan cuáles son las 7 maravillas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde ha quedado? Todo lo que el ser humano hace tiene un límite y desaparece. Todo lo que el ser humano hace es perenne, perecedero, se acaba. Pero lo que Dios hace es eterno. Por eso dice que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo lo hizo una vez para siempre. ¿Y qué hizo? Nos santificó. Espere. Yo pensaba que ser santo era mientras yo hacía algo bueno o yo no hacía algo bueno. Si yo hacía cosas malas, ya Dios no me puede ver como santo. Si yo hago cosas lindas, hermosas, Dios me ve como santo. No, no es una intermitencia como un bombillo que se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga. No, no es eso. Eres santo porque Jesús con su sacrificio nos hizo santos. Si alguien no puede creer que Jesús quitó el pecado, mucho menos va a creer que nos hizo santos. Mucho menos, voy a subir un nivel más difícil, mucho menos va a creer que Dios nos hizo perfectos. Hay personas que se expresan tratando de mezclar una combinación. Es que somos perfectos delante de Dios, pero es que humanamente empiezan a buscar la manera de negar, porque quieren negar. No, ya somos perfectos. Si la Biblia dice que somos perfectos, amén, somos perfectos, porque la Biblia lo dice. Así dice la palabra. Vamos a Hechos 10 ya para terminar. Para Hechos 10, vamos a concluir. Aquí, cuando el apóstol Pablo dice, cuando Dios le dijo, dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Aquí dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. El apóstol Pablo, ¿cómo llamaba? Solo existen 2 cosas, o animales limpios o animales inmundos. Ya explicamos qué es ser limpio, qué es ser inmundo. Ser limpio es limpio del pecado. ¿Y qué es lo contrario? Ser inmundo, ser pecador. Son 2 cosas opuestas. Ser limpio del pecado es ser justo. Lo contrario de justo es pecador. Eso que estamos diciendo, sé que no te lo han explicado, no tienes por qué filtrarlo por tu experiencia. Si tú lo has escuchado, entonces lo apruebas. No. Cree lo que está escrito en la palabra de Dios. No me creas a mí. Si lo que hemos dicho aquí te genera dudas, digo, perfecto. O sea, ¿por qué digo así? Porque es importante que no me creas a mí. La Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. No confíes. 3 cosas te voy a nombrar. No confíes en mí, no confíes en tu pastor, no confíes en ti mismo. No confíes en nada que no sea la palabra de Dios. Entonces, vuelve a escuchar esta prédica y escucha los versículos, léelos y la palabra la que se debe quedar en tu corazón, no lo que diga un ser humano. No creas en nadie, no creas en personas que te hablan lindo o que te dicen lo que tú esperas. El ser humano, dice la Biblia, habla en Apocalipsis 12:9, engaña al mundo entero. Satanás engaña al mundo entero. El ser humano, si no está mirando la palabra, únicamente está engañado. Miramos la palabra para salir del engaño. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Dónde está la verdad? Aquí está la verdad. Si tú logras creer lo que está acá, eres libre. Pero si no logras creer acá, te quedas con tu pensamiento. Y tu pensamiento
te hace sentir cosas lindas, pero al final te deja condenado. Porque el que maneja los pensamientos tiene una finalidad, dejarte condenado. Que mueras sin alcanzar la salvación. Solo tiene esa finalidad. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. ¿Cuántas personas habrán escuchado por primera vez? Algunos llevan una semana, otros llevan un mes, 2 meses, 3 meses. Pero ¿cuántas personas ya han podido recibir la salvación? Quienes han recibido la salvación ya son hermanos. Todos somos hijos de Dios. Pero quienes no han recibido la salvación todavía son hijos del diablo. Permite, Padre, que aunque sean líderes y pastores que están escuchando, dejen de confiar en sí mismos, dejen de confiar en su pensamiento o en su trayectoria o en cómo los llaman. Únicamente miren la palabra de Dios. Las personas que confían en sí mismos creen que dentro de ellos hay algo bueno, que dentro de ellos hay algo de esperanza. Pero fuera de Dios no hay esperanza. Sí tenemos su esperanza en Dios, en su palabra. Pero la persona que puede ver conforme a la Biblia nuestra naturaleza, nuestra condición, únicamente tendríamos un destino, ir a la muerte, al castigo eterno. Algunos no se separan, no logran separar como la pezuña hendida, algunos no logran separar lo que es de la carne y el espíritu. Algunos cuando mueren, ciertamente lo hacen como si fueran un animalito, ahí se acaba todo. Pero algunos, viendo la palabra de Dios, logran alcanzar esa separación de lo que era de la carne y lo que era del espíritu. Esa es la pezuña hendida. Permite, Padre, que quienes están escuchando reciban la misericordia. Así como me la has dado, te pedimos que se las extiendas también a ellos. Permite que todos los que están escuchando, todos, alcancen la salvación inevitablemente. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Cristo nos redimió de la maldición del pecado, de la maldición de la ley. Nos hizo libres del pecado. Ya Él pagó tu deuda. Tú ya no eres pecador. Si Jesús no hubiera pagado tu deuda, si no la hubiera pagado una vez y para siempre, tú todavía serías pecador. Pero no creas en ti, no creas en tu pensamiento, ni en las religiones, no creas en nadie. Cree únicamente lo que está en la palabra. Nos vemos dentro de poco con el próximo en vivo. En unas horas vamos a tener otro en vivo. Es decir, cuando amanezca, apenas amanezca, ahí tenemos otro en vivo. Y después cuando anochezca, ahí tenemos otro en vivo. 2 en vivos estamos haciendo todos los días. No se lo pierdan. Nos vemos mañana. Chao.